Abraham Pérez Lara nació el 19 de noviembre de 1980 en México. A los 17 años comienza con el Ministerio de la Predicación de la Palabra de Dios por toda la República Mexicana. 2000 funda el ministerio En la Línea de Batalla. Actualmente, junto a su esposa Ingrid, está totalmente dedicado a la predicación de la palabra y a pastorear junto a sus padres la Iglesia Galilea en el puerto de Veracruz. Demos la bienvenida al pastor Abraham Pérez. Diga conmigo, Dios siempre tiene un plan. En una ocasión, creo que fue hace una década y media o 2 décadas, cuando la guerrilla estaba muy fuerte en Centroamérica, platicaba con un pastor y él me decía que él hizo un tiempo de misiones en alguna parte de Centroamérica, en un pueblo muy pobre, donde no había casitas de material. Todas las casas eran de teja, de barro, de lodo y algunas techos de lámina y algo por el estilo. Entonces él dice que había lucha entre el ejército y la guerrilla. Habían dado toque de queda porque el pueblito contaba con el único puente que los comunicaba a través del río hacia el pueblo y la ciudad más grande. La guerrilla lo quería tomar y el ejército lo iba a defender. Pasaron el toque de queda y toda la gente del pueblo cristiana se congregó en la iglesia porque era el único edificio de material que había. Todo lo demás era de lodo y de barro. Estaban los hermanos orando, estaban intercediendo, estaban juntos alabando al Señor. Cuando de repente se empiezan a escuchar los cañonazos, se empiezan a escuchar los bombazos, el salón se empieza a cimbrar, la gente empieza a tener miedo y empiezan a clamar más. Con las puras granadas de la guerrilla, las casitas de la gente se cayeron. Así es que aún los que no eran cristianos, los que nunca habían querido escuchar de Dios, corrieron a la iglesia también. Ábranos, pastor, ábranos. La gente decía, no les abra, esa gente nos ha hecho la vida imposible. Y el pastor dice, no, tengo que abrirles. La gente entró. Era tanta la presencia de Dios a causa del clamor y de la alabanza, que toda esa gente empezó a sentir la presencia de Dios. Unos caían por el poder de Dios y todavía ni siquiera les habían predicado. El tiempo estaba pasando en medio de la guerra. Los hermanos estaban ayunando, no había que comer. Pero ¿cómo le dices a un bebé que no hay leche? ¿Cómo le dices a un niño que no hay comida en ese momento? Los niños empezaron a llorar. Tengo hambre, mamá, quiero comer, dame leche. La gente se juntó y le dijo, pastor, necesitamos comida. Nuestros hijos están hambrientos. El pastor llamó al misionero, que era mi amigo, y me decía, vamos a tener que ir al pueblo. Vamos a tener que atravesar la guerra e ir al pueblo y traer alimento porque los niños se van a desmayar de hambre. Se montaron en una motocicleta que sonaba más fuerte que las granadas. Era una motocicleta vieja que no le servía ni el mofle. Pero la gente oró por ellos, lo cubrieron con la mano del Señor. El pastor iba manejando y el misionero pegado pecho con espalda en la moto y tuvieron que atravesar el puente. Les hicieron la señal de que se pararan, pero no lo hicieron porque si lo hacían los mataban. Cruzaron el puente, balas por aquí, balas por allá, ninguna bala los tocó. Cuando llegaron al pueblo, grande fue su tristeza, porque también en el pueblo había toque de queda. Así es que no había ningún negocio abierto, no había nada donde ellos pudieran comprar. En ese momento dice que un anciano en la esquina le hace así. Y era un anciano de barbas largas. El misionero le dijo, pastor, no vaya. ¿Qué tal si es una trampa de la guerrilla para matarlo a usted? El pastor dijo, no tenemos nada que hacer, vamos. Cuando llegan con el anciano le dice, tú eres el pastor, te llamas así, tienes tantos hijos. Tú eres un misionero que viene de México, estás acá, esto así, así, así. Y quiero decirles algo, anoche estaba orando y el Señor, yo tengo una tienda, un supermercado. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, llena toda tu casa de comestibles porque hay un pueblo que lo necesita. No se preocupen, en casa tengo la provisión y tengo todo el alimento que necesitan para ustedes y para sus niños. El misionero y el pastor fueron a la casa, cargaron la motocicleta, cargaron todo con el comida, con el alimento y de regreso la misma historia. Balas por aquí, balas por allá. Lograron llegar a la iglesia. Cuando llegaron a aquella pequeña iglesia, el avivamiento seguía. Había gente alabando a Dios. La presencia de Dios estaba ahí poderosamente. Los niños comieron, pero mientras comían, las granadas se empezaron a escuchar más cerca.
El templo se empezó a conmover. Helicópteros sonaban por encima. La guerrilla esta vez había vencido el ejército y parece que estaba atacando la iglesia. El momento tan temido llegó. De repente, con las culatas de los rifles empezaron a golpear la parte delantera de la iglesia, la puerta. Me dice mi amigo misionero que las mamás agarraron a sus niños, los tiraron al suelo y se pusieron encima de ellos. Cualquier bala, ellos mismos con su cuerpo los iban a cubrir. En ese momento la gente decía: pastor, no abra, por favor, no abra. Pero es que igual si no abro van a tumbar la puerta. Cuando el pastor abre y quita el cerrojo, los guerrilleros entran, cortan cartucho y preguntan: ¿quién es el pastor? ¿Quién hubiera dicho yo? El pastor levanta la mano y dice: soy yo. Los guerrilleros le hicieron un círculo, le cortaron cartucho en la sien, lo pusieron de rodillas y le dijeron: tenemos más de 2 horas que derrotamos al ejército. Por 2 horas con helicópteros hemos invadido esta iglesia y no la hemos podido tumbar. Ahora mismo lo matamos y no nos dice quiénes son los 4 gigantes que están arriba del techo de la iglesia con esa espada aguda, porque han derribado los helicópteros, han derribado nuestros ejércitos y no nos han permitido hacer nada. No lo aplaudas mucho, no sea que el Señor empiece a moverse y Él te haga entender que lo que estás viviendo es un plan de Dios, que Dios está a punto de glorificarse en tu vida y glorificarse en las circunstancias que están alrededor de ti. Dios quiere darte una victoria total, quiero darte una victoria final. Y pensé que alguien iba a decir amén en esta hora. Dice el misionero que él agarró la escalera, subió al techo y había 4 gigantes de blanco con espada desenvainada diciéndole: no teman, diles que el Señor nos ha enviado a protegerlos y a cubrirlos. Muy bien, te desenlazo la historia. El cacique de los guerrilleros ahora es el misionero que me contaba la historia, es pastor, y toda esa sección de la guerrilla se convirtió. Ahora son ministros para la gloria del Padre. Sus familias sirven a Dios. Arrójate en los brazos del Maestro. Dios nunca te va a dejar mal.